Esto lo van a hacer en su casa, bueno, están en casa, yo lo sé. Y una tabla de significancia de McNemar. Entonces estos 3 archivos están ahí ya cargados, ya los subí a Moodle. Entonces simplemente es que lo contesten, lo vuelvan a subir dentro del módulo, me lo pueden enviar si quieren, lo que prefieran hacer. Pero bueno, eso será posterior. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy. Solo permítanme, por favor, abrir el archivo. Correcto. Bueno, ¿y qué otra cosa tenía yo que hacer acá con este coso? Espérenme 2 segundos, que aquí no sé dónde diablos. Acá. Muy bien, bueno, ahora sí ya. Vamos a compartir. Y vamos directamente a la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que nos toca desarrollar es un tema, creo, que es el tipo de análisis que más van a necesitar en términos de su trabajo final, creo yo, que tiene que ver con intervenciones, porque los escucho después que están trabajando haciendo intervenciones. No estoy tan segura con los jóvenes de bioestadística, me parece que ellos lo que hacen son modelación matemática y cosas así, entonces no me hagan mucho caso, pero digamos que este es un tema que es muy importante por la necesidad de llevar a cabo intervenciones en la población. Entonces, bueno, todos tienen interés, pero bueno, vamos allá. Muy bien, entonces cuando hablamos de intervenciones, lo que hacemos es, específicamente cuando intervenimos, lo que queremos hacer es un cambio, llevar a cabo un cambio, por eso hacemos la intervención y entonces procedemos a hacer análisis de ese cambio. Bueno, este tipo de estudios corresponde específicamente a aquellos donde ustedes asignan el tema y ese tema es con el que quieren trabajar. Sin embargo, las personas que son asignadas para trabajar en él, digamos, los participantes en una comunidad que ustedes quieren llevar a cabo una intervención, no los asignan al azar, escogen a la comunidad para poder trabajar en ella y producir un cambio en beneficio de la salud de esa comunidad. Y entonces, bueno, justamente corresponden a los estudios donde no hacemos asignación aleatoria y que estos estudios nos van a permitir principalmente corregir o modificar prácticas no saludables en la población a través de lo que se denomina intervención, que en este caso pueden ser talleres, pláticas, modificación de algún medicamento o modificación, de algún tipo de comportamiento para mejorar la situación de salud de los individuos. Entonces, inclusive, la aplicación ahora que se están haciendo pruebas con las vacunas, bueno, que nos dicen que están haciendo ya las pruebas, se trata justamente de esto, de una intervención. Y en estas intervenciones pueden participar pues muchos expertos de diferentes áreas, pueden ser de salud pública, economía, de nutrición, de todas las áreas del conocimiento para poder llevar a cabo la intervención. Hay
grupos multiconocimientos, pero también multicéntricos, donde llevan a cabo estas intervenciones, y pudieran ser o directamente farmacológicas, tratamientos de alguna enfermedad, o la modificación de comportamientos en términos de protección de la población que pudiera estar en riesgo. Bueno, entonces lo que hacemos es, pueden ser tratados como ensayos comunitarios, donde sí puede estar aleatorizada la comunidad, la población, o no, pudiera no estar y ser toda la comunidad la que se interviene para hacer este tipo de cambios o producir este tipo de cambios. Las unidades, pueden ser cualquiera de estas, las unidades que vamos a estudiar, las unidades de estudio pueden ser algún grupo de individuos o las familias completas o la comunidad, dependiendo, ¿no? Pueden ser adolescentes o pueden ser mujeres embarazadas o jóvenes o estudiantes de alguna escuela, la familia en su conjunto o la comunidad propiamente, ¿no? Bueno, la estructura que tiene, la estructura lógica que tiene un estudio de intervención es, bueno, tenemos una comunidad, se plantean criterios para evaluar a esta comunidad. Este es el antes de la intervención. Obtenemos resultados, hacemos un seguimiento de esta comunidad, y después, obtenemos resultados que nos van a permitir definir cuáles son las necesidades o requerimientos de esta población. Entonces, una vez que ya tenemos los resultados, bueno, podemos entonces diseñar, porque tenemos que hacer un diseño de la intervención, y puede haber, y tenemos que estar alertas a esto, puede haber algún efecto que confunda propiamente la intervención. Uno de ellos es el efecto Hawthorne. Este efecto es el que se da cuando las personas con las que vamos a trabajar en esta intervención se sienten vigiladas, se sienten observadas. Entonces se produce un cambio en su comportamiento, pero es un cambio inducido por este sentirse vigilados. Y entonces este nombre lo tomaron porque en algún momento en una fábrica quisieron hacer cambios en el comportamiento de los trabajadores, pero fue del conocimiento de ellos, y entonces empezaron a comportar mejor, con buenas prácticas en el uso de herramientas, del cuidado de herramientas, y entonces, pues claro, fue inducido más que por la intervención, por el conocimiento que tenían las personas que trabajaban ahí. Lo mismo puede ocurrir cuando nosotros decimos vamos a hacer una intervención para mejorar la práctica de nutrición. Siempre hay un efecto que puede inducir, tenemos que estar conscientes de esto, pero el hecho de hacer un buen diseño de esta intervención, donde se eclipsa esta situación de sentirse observados, con este diseño y con esta práctica de un taller muy bien diseñado, donde todos participan, donde son todos activos, entonces se pierde, se eclipsa esta situación de Hawthorne. También puede haber un efecto placebo, donde mejoran antes de siquiera haberse incorporado en el trabajo. Es como, esto ocurre, y a lo mejor
a ustedes no, pero muchas veces nos ocurre que pensamos en ir a visitar al médico porque nos duele X, ¿no? Y de pronto cuando vamos en camino al médico, pues ya no me duele tanto, ¿no? Entonces empieza a haber una mejoría porque yo sé que voy a ir a ver a una persona que me va a ayudar, que me va a decir qué es lo que me pasa, pero el simple hecho de ir a visitar al médico ya produce en mí una mejoría. Es como también cuando llevan el vehículo porque le suena algo y lo llevan al mecánico. Claro que el vehículo no lo sabe, ¿no? Pero dice, pero si le sonaba hace 2 segundos, le estaba sonando. Y cuando están ahí con el mecánico, dice el mecánico, pues no se escucha. Bueno, pero no es una situación, les repito, no es del coche, pero sí, en las personas nos ocurre mucho que nos curamos antes de terminar la cita con el médico por el simple hecho de sentirnos en las manos de alguien que nos va a mejorar la salud. Entonces hace un efecto placebo la visita, ¿no? Bueno, también hay algo que es un efecto de regresión a la media. Ya lo van a ver ustedes cuando les toque ver este tema de regresión y seguramente en sus siguientes módulos, ya los que son específicos de sus áreas de concentración, seguramente ahí van a ver este tema. Y efectivamente se refiere a que en este caso particular, sí tiene mucha importancia el hecho de saber que alrededor de nosotros hay personas sanas o enfermas. A veces hay alguien que está enfermo y cuenta la situación en la que se encuentra y entonces yo empiezo a sentir, pues yo también me siento un poco mal con relación a lo que está diciendo. Entonces pareciera que si todas las personas se enferman o están sanas, pues debe haber un promedio de comportamiento ahí. Y entonces yo me acerco a cualquiera de las dos medias, ya sea o a sentirme sana, a sentirme muy contenta de estar en este grupo o a sentirme enferma porque escuché que alguien se quejaba de algún tipo de enfermedad. Entonces hay una regresión ahí a la media de la población y que también esto ocurre cuando se mide por segunda vez a una persona. Entonces resulta que en la medición, si hacen una repetición de esta medición, pareciera que ahora ya no tiene el problema que tenía originalmente, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas se controlan, se pueden ir controlando con un buen diseño de la intervención y del diseño sobre todo de ese planteamiento de intervención que vamos a hacer, la práctica de lo que vamos a hacer en ella, ¿no? Bueno, y la otra es que de manera natural también evolucionamos de manera natural hacia la mejoría o resolución que puede o no obedecer a la aplicación de un medicamento o a la modificación de un comportamiento. Bueno, todo esto lo vamos midiendo y por eso tenemos que hacer una medición previa y una medición posterior y hacer todo un análisis ahí para poder determinar que no se están viendo afectados los datos, la información que estamos recuperando. Bueno, estos estudios también, antes, después, el test-retest, también denominados apareados o emparejados o pareados, como lo quieran decir, quiere decir que se van a comparar los resultados de míos conmigo misma o míos con alguien que convive conmigo y que tiene el mismo comportamiento o personajes que también pueden estar ubicados y que van a una consulta, a un hospital, pero tienen ciertas características semejantes a las mías y me puedo comparar con ellos. Bueno, vamos allá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este análisis en dos momentos? El análisis lo vamos a hacer si hablamos
de variables cuantitativas. Lo vamos a hacer con t-test. Alguien en su examencito de t-test que les envié me decía, bueno, pero tenemos un antes-después y usted no nos ha enseñado a hacer el antes-después. Y efectivamente, todavía no llegábamos a ese punto y por tanto, pues era una simple TED Student en donde se comparaban de manera independiente los grupos. Ahora los vamos a parear, los vamos a juntar para poder compararlos y ahora sí, se trataría de una TED Student para datos pareados, en donde también vamos a calcular su intervalo de confianza y la aproximación a Z. Si habláramos de variables cuantitativas, si trabajáramos con variables cualitativas, entonces estaríamos hablando de chi cuadrada en automático con la prueba de Magnemar y la de Magnemar es la chi cuadrada y de Magnemar también es la Z. Es para variables cualitativas. Las dos prácticas las vamos a hacer aquí. Bueno, entonces el estudio de intervención, lo que hacemos es una valoración antes para ver la situación en la que se encuentran. Claro, nos hemos planteado un problema a resolver y de ahí, partiendo de ese planteamiento de problema, estaríamos definiendo qué vamos a valorar antes. Después hacemos el diseño de la intervención, hacemos propiamente la intervención y procedemos a hacer una valoración de esta situación después. Entonces, un antes-después. Y lo que vamos a esperar es un cambio en la medición final que estamos haciendo. Bueno, entonces ya decíamos, se llama apareamiento, emparejamiento o comparación de los valores antes y después. Bueno, el apareamiento o emparejamiento lo podemos hacer como autoapareamiento, o sea, yo misma soy mi antes y mi después. Me peso ahora, me someto a una intervención en la que voy a hacer ejercicio, voy a tener una dieta en particular, voy a tener ciertos comportamientos, baja de calorías, qué sé yo. Después de esta intervención me vuelvo a pesar. Entonces yo misma soy mi sujeto de estudio. Entonces se denomina intrasujeto, o sea, yo misma soy mi antes y yo misma soy mi después, y entonces hago una comparación. Ese es el más utilizado, el más solicitado, el más barato, entonces de ahí que pueda ser también el más utilizado. Bueno, también podría haber un apareamiento artificial. Esto significa que, bueno, tengo un grupo de pacientes y después busco pacientes, pues en un hospital, en una escuela, que tenga características semejantes con relación a los factores de riesgo, para ver si hay, comparando, claro, vamos a comparar peso, género, edad, escolaridad, para que podamos igualarlos. Y después el factor de riesgo. Y esto, pues, obviamente nos va a permitir comparar a las personas que están en una situación que ya tengo yo en un grupo, y luego el control, que sería el control hospitalario en las mismas características. Ya desde ya les puedo decir que es un poco más complicado en el sentido de que son estudios un poquitín más caros que los que yo tengo un grupo y mi mismo grupo es el que comparo. Es altamente probable que por eso sea el más socorrido, el que es el autoapareamiento. Después están los naturalmente apareados, o sea, los familiares, que también tenemos los parientes, tenemos características, los familiares tenemos características similares
de comportamiento, de alimentación, no sé, de si hacemos deporte, tenemos semejanzas. Y lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos expuestos al mismo factor de riesgo siendo familiares. Eso no es frecuente. Y entonces tendríamos el antes, que se hace una evaluación para todos, para ver los factores de riesgos que hay, de todos los factores que encontremos, el grupo de intervención y el grupo control. Y después hacemos la comparación. Entonces también puede ser, repito, con apareamiento natural a través de los propios familiares para poder. El análisis es igual. Al final del día es exactamente el mismo. Bueno, las ventajas de los estudios antes-después es que es muy fácil de hacer el análisis de este tipo. Aquí la complejidad, independientemente del tipo de apareamiento, de si es autoapareado, si es natural, si cualquiera de ellos, aquí en realidad la complejidad está dada en la intervención. ¿Cómo van a hacer la intervención? ¿A qué se refieren con esa intervención? Y por supuesto tienen que ser intervenciones previamente probadas por los expertos del tema que se vaya a tratar para que no tengamos malas metodologías. Bueno, por supuesto, los inconvenientes, ya les decía yo, cuando se trata de apareamiento artificial o apareamiento natural, es justamente que, sobre todo el artificial, que tenemos que buscar cada uno de los casos un control con características similares y esto implica, por supuesto, un gasto más en tiempo y un gasto económico más. Entonces es la única situación. Y les repito, por eso, si ustedes buscan en las diferentes revistas científicas lo que tiene que ver con estudios de antes-después de intervenciones, pues van a encontrar con que casi siempre son autoapareamientos, porque es lo más práctico en términos de eficiencia. Sin embargo, bueno, hay que tener un buen manejo metodológico, tener criterios de selección perfectamente bien definidos para no arrastrar errores que no se pudieran después eliminar. Bueno, vamos entonces a hacer una comparación de dos medias para datos apareados, que es súper sencillo hacerlo. En este ejercicio, que si no mal recuerdo, habíamos ya trabajado con el tiempo de reacción después de ingerir alguna dosis de alcohol, sobre todo en la t-test, me parece. Bueno, entonces este estudio habla de medir el efecto de 40 gramos de alcohol sobre tiempo de reacción a un estímulo auditivo. Se hace el diseño, se estudian a 25 personas para analizar el cambio que se va a producir después de ingerir el alcohol. Entonces el antes se hace una medición de su tiempo de reacción en estado basal. Entonces, una vez que se hace la medición de tiempo de reacción, se les da una dosis de 40 gramos de alcohol y se hace una segunda medición para ver si hay alguna modificación en la velocidad de tiempo de reacción. Esto está medido en milisegundos. Bueno, el investigador o los investigadores plantean que esta ingesta de alcohol va a incrementar el tiempo de reacción. Entonces se van a tardar más en reaccionar que cuando les hicieron la medición basal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tenemos
ahí el tiempo de reacción basal. Posteriormente tenemos el tiempo de reacción después de haber ingerido 40 gramos de alcohol. Y una vez que tenemos estos dos valores, bueno, esta es una gráfica ahí para ver cómo se comporta la medición basal versus después de la ingestión de 40 gramos de alcohol. Y bueno, esta nube de puntos por encima y por debajo serían las diferencias realmente importantes entre el antes y el después, pero lo vamos a ver en términos numéricos. Bueno, entonces para esto y regresándonos un poco a al tiempo de reacción, antes y después, ahí tenemos una variable cuantitativa, por supuesto, que es el tiempo medido en milisegundos. Para esto entonces utilizamos una T-de-Student para datos apareados. Lo que vamos a hacer es medir la diferencia entre el antes y el después. Lo que se hace es se toma la medición final y a esta se le resta la medición inicial para ver realmente cuál fue el cambio. Una vez que tenemos la diferencia, esa es la que realmente vamos a estudiar. Nos olvidamos ya del basal, nos olvidamos de el tiempo basal y del tiempo después de ingerir los 40 gramos de alcohol y solo vamos a trabajar con la diferencia. Y sobre esta vamos a trabajar la T-de-Student. Entonces, hacemos el cálculo de la diferencia. Ahí están las diferencias en milisegundos. Después calculamos la media de la diferencia. Les repito, ya nos olvidamos del basal y del el tiempo de reacción después de ingerir 40 gramos de alcohol. Y calculamos la media, la desviación y la varianza de la diferencia. Los grados de libertad sería la n-1, pues son 21 elementos analizados menos 1. Ahí tenemos la diferencia la media de la diferencia que hemos calculado, la desviación y la varianza. La n pues sería el 21 menos 1. Calculamos el error estándar, que sería la varianza que acabamos de calcular de la diferencia sobre n. Ahí tenemos el error estándar. Y con este error estándar vamos a sacar la T-de-Student, que sería la diferencia de las medias sobre el error estándar que acabamos de calcular. Es hiper fácil hacerlo. Este es muy simple después de haber hecho la anterior T-de-Student. Bueno, entonces tenemos ahí una T que vamos a buscar en la misma tabla de T-de-Student, justamente a 20 grados de libertad. Buscamos el valor de T-de-Student, localizamos el último en la tabla y finalmente ya sabemos, primero, que es a una cola, porque ya los investigadores están planteando cuál es el sentido, qué esperarían ellos en esta diferencia. Bueno, y entonces ahí tenemos una P menor que 0.0005. El valor crítico ya lo hemos hecho anteriormente en la T-de-Student para datos independientes, pero se repite exactamente igual. Y lo que hacemos es una primera conclusión. Se realizó un estudio para determinar si se observa algún cambio entre la medición basal y la medición posterior a la intervención. Se estudiaron 21 participantes que estaban libres de alcohol para medir el tiempo de reacción en situación basal. Posteriormente ingirieron 40 gramos de alcohol y se procedió a realizar la segunda medición de los tiempos de reacción. Al final de la intervención se calculó la diferencia entre los tiempos de reacción 1 a 1 de los participantes y se obtuvieron los tiempos de reacción. La prueba de T para datos apareados demostró que la ingesta de 40 gramos de alcohol incrementó significativamente. Ponemos la T, la diferencia encontrada, y
el valor de significancia de los tiempos de reacción. Vamos ahora al intervalo de confianza que también ya conocemos, pero ahora es la diferencia de los tiempos de reacción, el valor crítico y el error estándar. Tenemos entonces ahí la diferencia, el valor crítico y el error estándar. Entonces sería el intervalo, dirá, diferencia más menos el valor crítico por el error estándar, límite superior 12.92 y el límite inferior 5.2626, siempre refiriéndonos, si nuestras diferencias están dadas en milisegundos, bueno, también los límites inferior y superior están dados en milisegundos. Conclusión: después de la ingesta de 40 gramos de alcohol, se produjo un incremento medio del tiempo de reacción de 9.0952 milisegundos y este puede ir desde 5 hasta 12. Esto es lo que refiere a la T de Student. Bueno, ahora vamos a ir a al cálculo de aproximación de Z de Wilcoxon para ver la situación de normalidad de esta prueba. Bueno, es muy simple, parece rebuscada, pero en realidad lo que tenemos aquí es la Z de la T de Wilcoxon. La T que vemos aquí, que la puse en rojo, es el valor estadístico de Wilcoxon. Después tenemos el promedio de la T de Wilcoxon y la desviación estándar de la T de Wilcoxon. Bueno, entonces quiere decir que tiene en la parte superior, ya desglosamos o separamos este teléfono, Dios bendito, déjenme apagarlo. Jesucristo. Apágalo. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí que está conformada esa Z de T de Wilcoxon de esta manera. Tenemos en el numerador entonces esta T que está en rojo, que es el valor estadístico de Wilcoxon, la N que conocemos y el resto son justamente valores constantes. Y en la parte de el denominador lo que tenemos es la desviación estándar de Wilcoxon. Bueno, pues entonces una vez que lo tenemos, procedemos a hacer la operación para calcular esa T. Todo esto para calcular la T. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, siempre vamos a seguir trabajando con las diferencias. Ordenamos las diferencias, aquí están tal como las obtuvimos. Después las ordenamos de menor a mayor. Ahí están ordenadas de menor a mayor. Posteriormente, lo que vamos a hacer es, vamos a separar en dos columnas los valores positivos y negativos y en los ceros. Y entonces vamos a iniciarles, una vez que los separamos, que los ponemos aquí en las columnas, lo que vamos a hacer es darles un número de orden a los valores. Ya estos valores van a tener un número de orden. Entonces separamos, ahí tenemos los valores negativos y el número de orden que les corresponden sería 1, 2 y 3. Son las posiciones que tienen. Después tenemos los positivos. Continuamos 1, 2 y 3 y la siguiente posición es 4, 5, 6 hasta terminar. Los ceros no se incluyen, no usan posición alguna. Y una vez que ya tenemos los valores de orden para positivos y negativos, lo que hacemos es sumar los valores de orden, en este caso, solo los positivos. ¿Y por qué los positivos? Pues en un momento vamos a sumar los negativos, pero en este caso los positivos, porque de acuerdo al planteamiento que hicieron los investigadores, ellos esperaban que se incrementara el tiempo de reacción.
Entonces vamos a ver de estos cuántos se incrementó el tiempo de reacción. Sumamos, hacemos una sumatoria aquí de todos los positivos que nos va a dar 165. Esa es la T que vamos a necesitar. Bueno, y ahora sí, ahí tenemos la sumatoria de los positivos. Ya podemos ir a calcular la aproximación de Z, de la cual tenemos ahí la aproximación de Z de Wilcoxon, que ya tenemos ahí la fórmula y simplemente vamos a hacer la sustitución. La T siempre la mantuve en rojo para identificarla. Hacemos la operación y obtenemos un valor de Z de 1.7205, para lo cual tiene su propia tabla de comparación para buscar los valores de significancia, y ahí tenemos el más cercano a 1.7 es 1.6, porque el que sigue ya rebasó el mío, bueno, o el de este estudio, y la perdón, ¿alguien preguntó? ¿No? Ok, entonces tenemos ahí la significancia que va a ser menor que 0.05. Entonces, ya lo que estamos encontrando aquí es una Z significativa a la normalidad, es una valoración de Wilcoxon para hacer esta aproximación de Z. Aquí, aparte la puse, y ya tiene paréntesis y todo el rollo ahí, por si alguien la quiere hacer en su calculadora o en Excel, para que no olviden los paréntesis famosos. Bueno, eso era lo que refería a la variable cuantitativa específicamente. Ahora nos vamos a la variable, si habláramos de la variable, pero ahora como cualitativa. Y si hablamos de cualitativos, estamos hablando de proporciones. Para esto tenemos la prueba de Magnemar, y Magnemar nos pide que para poder proceder a aplicar esta prueba tenemos que por lo menos tener un total de más de 10 o igual a 10 valores discordantes. ¿A qué se refiere eso? Ahorita lo vamos a ver en la tablita para que si lo quieren cuantificar. Bueno, tenemos los resultados del estudio en el que se midió el tiempo de reacción 21 consumidores de alcohol que han aceptado participar en una intervención para el abandono del consumo frecuente de alcohol, ¿no? Entonces hacemos la intervención. En la primera etapa del estudio se realiza la medición, ya vemos cuánto tiene antes. La intervención primera fue dosificarlos de alcohol para ver esa dosis de alcohol qué cambios producía en sus tiempos de reacción. En el caso de Magnemar, dice, bueno, pues vamos a hacer una intervención eh, para considerar que tenga un cambio en su comportamiento. Ya sabemos que el consumo de alcohol, estando en el basal, tiene un cierto tiempo de reacción a un estímulo. Una vez que consume, entonces sus tiempos se alargan, y esto es, en términos de reacción, pues es muy peligroso, ¿no? Dependiendo si manejan aparatos, si conducen, si qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, Magnemar dice, bueno, ok, sí, pero también podrían hacer una intervención y hacer recomendaciones médicas, pláticas grupales, consejería, apoyo psicológico, para ver si se produce algún cambio después de esta intervención. Pero para esto, en esta segunda etapa, tenemos que hacer una conversión de los valores. Por si no, no la podríamos aplicar, porque las primeras variables, la diferencia encontrada es una variable cuantitativa. Bueno, entonces esto significa que tenemos que convertirla en una variable cualitativa. Entonces tenemos el tiempo antes y el tiempo después. Y aquí procedimos a hacer una intervención educativa, una intervención de conocimientos
de consejería para ver si logramos modificar que este tiempo de reacción se vea reflejado y ver qué tanto podemos hacer. Entonces tenemos que antes del consumo de alcohol se tardaba 35 milisegundos. Esto significa que era pues rápido con relación al después. Era mucho más rápido antes que el después. En el después se convirtió, después de consumir alcohol, lento. ¿Sí? Bueno, después vamos por el siguiente caso, 28 y después 46. Igual, en el tiempo de antes lo vamos a catalogar como rápido y después se puso lento. Y así vamos convirtiendo en unos y ceros la velocidad con la que reacciona antes y después de la intervención. ¿Qué significa esto? Que tenemos que conformar finalmente una tabla de 2x2 en la cual vamos a tener el antes en la celda A como rápido y después como lento. Después tenemos en la celda B cuando el paciente antes tenía una velocidad de respuesta rápida y después de la intervención continuó rápido. Después tenemos los pacientes en la celda C que antes tuvieron una respuesta lenta y después siguieron siendo lentos. Y finalmente, en la celda de los pacientes que antes tuvieron la respuesta lenta y después fue rápida, de acuerdo con la prueba de Magnemar. Entonces aquí tenemos la conformación de antes y después. Y tenemos entonces, si hacemos un conteo justamente de estos resultados, tenemos que ver cuántos están puestos entre antes 1 y después 0, para que podamos conformar, y después 0, 0, 0, 1 y 1, 1, para que podamos conformar. Esto lo estamos haciendo manual, pero también si hacemos una corrida en cualquiera de los paquetes estadísticos, en automático los reconvierte en estas celdas, ¿no? Entonces aquí tenemos ya las celdas donde se repite que antes era 1 y después 0, era rápido y después lento. Después, cuando antes era rápido y al final continuó rápido. Y cuando era lento, antes y después continuó lento, y cuando era lento antes y después fue rápido. Lo pueden checar en la tablita previa. Y esto nos va a servir para calcular, perdón, la Z de Magnemar. Bueno, entonces ahí tenemos la sustitución. Aquí tenemos las celdas, obviamente, hacemos la sustitución en la formulita y tenemos una Z de 2.8284. Bueno, este valor de Z lo tenemos que ir a buscar en la significancia de una tabla de probabilidades de ocurrencia. Bueno, para esto, la Z de Magnemar entonces nos va a dar la diferencia si es estadísticamente significativa o no entre el antes y el después. Aquí ya está puesto el resultado, sin embargo, vamos a ver la tabla, que no es complicada, pero sí hay que explicarlo con más calma. El valor de Z entonces es 2.8284. Lo que hacemos es, tomamos los enteros y los dos decimales, los enteros que tenga y los dos decimales. Una vez que tenemos, en este caso fue un entero y dos decimales, ahora tomamos el entero y un decimal, 2.8. Nos está quedando del valor original, del 2.82, si tomamos este 2.8, nos está quedando un 0.02. ¿Ok? Vamos allá. Entonces, esta es la tabla que les estoy poniendo para el examen de casa es la tabla completa. Aquí la recorté para el ejercicio.
Entonces, tomamos el 2.8 y lo vamos a localizar en el valor de Z, 2.8. Una vez que localizamos el valor de 2.8, nos está quedando un 0.02, un sobrante. Bueno, entonces este segundo decimal lo vamos a localizar en la parte superior. Y en donde se cruzan los dos valores, esa es la significancia del valor de Z. Entonces, donde se cruzan justamente es entre 2.8 y 0.02, el valor de significancia unilateral. Todo lo que está aquí adentro son significancias. 0.0024. Si es unilateral, ¿por qué? Porque el investigador ya había planteado que iba a haber un aumento en la velocidad de respuesta. Si no hubieran planteado esto, entonces lo tendríamos que hacer bilateral. Es muy fácil porque simplemente lo multiplican por 2 y listo. ¿Ok? Repito, todo lo que está aquí al interior son valores de significancia y lo que estamos buscando es el valor de Z justamente. Bueno, una vez que ya tenemos si hay una valoración significativa en esa prueba de Magnemar, procedemos a hacer entonces ahora la chi de Magnemar. Bueno, la chi de Magnemar, nuevamente vuelvo a utilizar la misma tabla que ya habíamos conformado de antes después y simplemente vamos a hacer la sustitución. Ahí hacemos la sustitución de las celdas correspondientes y tenemos una chi de 8.00. Esta es una tabla de 2×2, por lo tanto es un grado de libertad. Y para un grado de libertad, el valor que le corresponde a ese 8 es una P menor que 0.005. Y lo que vamos a decir es, antes, la proporción de participantes que antes de la intervención eran lentos del total de casos estudiados son justamente estos, los lentos. Antes, que son 6 de 21. Esto es un 29%. Después de la intervención, entonces es la proporción de participantes que después de la intervención son lentos del total de casos estudiados. Ahora tomamos los dos lentos después, que sería 15 más 3, que son los 18 que tenemos aquí, un 86% de participantes lentos. Y entonces hacemos la diferencia, 29 menos 86, 57. Y entonces ya teniendo el valor de Z, el valor de chi cuadrada y la P, que es la significancia, vamos a explicar. Los datos indican que existe diferencia significativa, damos los valores correspondientes, entre la proporción de participantes que al inicio del estudio estaban ubicados en el grupo de respuesta lenta con un 29% y la proporción de pacientes al final de la intervención que se ubican en el grupo de respuesta lenta 86, o sea, se incrementó. Se observó una diferencia de 57%. Esta proporción es el incremento de participantes en el grupo de respuesta lenta al final del estudio. Podrían explicarlo en este sentido o podrían decir, los datos indican que existe una diferencia, eso no cambia, entre la proporción de participantes que al inicio del estudio estaban ubicados en el grupo de respuesta rápida. Ahora tomamos las proporciones de rápido y la proporción de pacientes que al final de la intervención se ubica en el grupo de respuesta rápida, 14. Se observó una diferencia igual, la misma diferencia, 57%. Esta proporción es el incremento de participantes en el grupo de respuesta lenta al final del estudio. Entonces pueden explicarlo de cualquiera de las dos formas. Bueno, este es el primer ejercicio. Si me lo permiten.
Déjenme cerrar este y abrir el siguiente. Y ahora sí compartimos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer la siguiente práctica. Ahora lo que vamos a hacer, igual siguen siendo medidas de cambio, pero vamos a hacer primero en este ejercicio una evaluación para grupos independientes y después lo vamos a parear. Tenemos entonces comparación de dos medias con grupos independientes. Esa es la primera práctica. Se vamos a repetir una T de student como lo hicimos anteriormente, la T normal, la T de student para datos independientes. Y después vamos a comparar las medias, pero para los datos como grupo apareado. Entonces, en este ejercicio, es un ejercicio para llevar a cabo una intervención para incrementar los conocimientos de autocuidado durante el embarazo. Se realiza el estudio en 2 etapas, con 21 mujeres embarazadas. En la primera etapa se aplica un cuestionario para evaluar los conocimientos de autocuidado que tienen las mujeres embarazadas. La calificación que se obtiene va de 0 a 100 puntos. Y después se diseña una intervención en la cual se imparte un taller que se denomina Conociendo y Cuidando mi Embarazo. Después se aplica nuevamente el cuestionario, se vuelven a evaluar los conocimientos de autocuidado que ha adquirido la mujer. Después de este taller se observan las calificaciones obtenidas y lo que plantea el investigador es que después de participar en el taller se van a incrementar los conocimientos que tienen las mujeres acerca del autocuidado que debe tener durante su embarazo. El cuestionario es un cuestionario estructurado, autoaplicable, donde se evalúan los conocimientos que tienen las mujeres acerca de los cuidados que debe tener, desde visitas al médico, atención a su cuerpo, dientes, pelo, uñas, piel, hábitos nocivos como tabaco, alcohol y drogas, alimentación equilibrada y líquidos, descanso adecuado, digamos que son los temas de los que les hablan durante este taller. Las calificaciones de conocimientos se valoran de esta manera. Conocimientos de autocuidado en el embarazo. Si la calificación obtenida es 0, entonces sin conocimientos. De 1 a 30 puntos, conocimientos pobres. De 31 a 50, conocimientos regulares. De 51 a 60, conocimientos buenos. Y de 61 y más, muy buenos. Es la calificación que el investigador asigna. Cuando se convierte en dicotómica, en este caso, la calificación es cuantitativa. Cuando se convierte en dicotómica, la van a categorizar como 0 sin conocimientos o conocimientos pobres y 1 con conocimientos suficientes. De 0, entonces serían 34 puntos y menos, y 1 sería 35 puntos y más. Bueno, las calificaciones obtenidas por las pacientes sobre los conocimientos que tiene sobre autocuidado durante el embarazo, pre y las calificaciones obtenidas después de la intervención post se muestran a continuación para su análisis. Calificaciones obtenidas antes y después, pero recuerden que en este momento las vamos a manejar como variables independientes. No hay ningún problema en que lo hagamos de esta forma, porque la prueba es una prueba independiente, una t-test independiente. Bueno, haciendo esto, hacemos justamente lo que hicimos durante la T de Student. Obtenemos la media
de antes de la intervención, la media de conocimientos, la desviación, la varianza y la N de las 21 mujeres en el estudio. Después, lo que obtuvieron al final de la intervención y la valoración, la media, la desviación, la varianza y la N, y la diferencia encontrada. Observen que hay 18.8096 puntos que se incrementaron después de la intervención. Porque claro, acá tenemos la media 28 y después 46. Entonces estos 18 puntos corresponden a la segunda calificación o a la calificación después de haber participado en los talleres o en el taller. Grados de libertad, como ya lo sabemos hacer. Y después la varianza para los dos grupos, la varianza conjunta. Tenemos ahí una varianza de 112.44. Calculamos el error estándar correspondiente y procedemos a calcular el estadístico TD-Student para variables independientes. Ahí está la T, la diferencia, que son los 18 puntos, el error estándar y el valor de TD-Student 574.80. Vamos a la tabla de TD-Student para 40 grados de libertad con un valor de T de TD-Student de 5.7480. Listo. Por lo tanto, supera nuestro valor de TD-Student al último en la tabla. Por lo tanto, la P menor que 0.0005. Bueno, vamos a escribir sobre el primer resultado. Al evaluar las calificaciones obtenidas por las mujeres embarazadas acerca de sus conocimientos sobre autocuidado durante el embarazo, estamos observando que en este primer análisis, las calificaciones como variables independientes, hay una diferencia estadísticamente significativa. Encontramos una diferencia de 18.810. Esto significa que hay 18.81 puntos más en las calificaciones obtenidas después de la intervención. Bueno, ahora nos vamos al mismo intervalo de confianza que ya conocemos. Tenemos el error estándar, tenemos el valor crítico, aquí está el valor crítico correspondiente, y ya que tenemos el valor crítico, la diferencia y el error estándar que ya habíamos calculado, procedemos a calcular los límites del límite superior y el límite inferior. Y ya está. Bueno, entonces decimos que el intervalo de confianza nos explica que la diferencia en puntos encontrada de 18.80 después de la intervención podría ir desde 12 puntos hasta 25 puntos más. Después de la intervención diremos que las calificaciones sobre conocimientos de las mujeres que realizaron el taller se incrementaron en 18.8 puntos más. También podemos explicar que antes de la intervención las mujeres tenían 18.81 puntos menos en sus conocimientos, como ustedes prefieran explicarlo. Bueno, ahora nos vamos a parear los datos y tomamos el antes-después, calculamos la diferencia, procedemos a calcular la media de la diferencia, la desviación y la varianza. Ahí tenemos la media de la diferencia, ya la vieron. Es exactamente igual que la media de la diferencia entre los dos grupos. ¿Qué significa? Que por separado sabemos que hay 18 puntos, pero aquí ya estamos asegurando que esta diferencia realmente obedeció, ya analizada como diferencia de apareamiento entre las dos mediciones, es una diferencia que obedeció en estricto a la participación en esa intervención o en ese taller. En la otra sabíamos que había la diferencia, no sabíamos más que esto, ¿no? Bueno, y ahora tenemos la desviación, la varianza y la n correspondiente, pues siguen siendo exactamente, no la varianza ni la desviación estándar, pero sí el valor medio
Bueno, calculamos el error estándar, buscamos el valor de t, ahí tenemos la t, y ahí es donde empieza a haber diferencias. Buscamos en la tabla a 20 grados de libertad. Por supuesto, coincide con la p, porque el último valor que tenemos en la tabla de t de student, pues es el 3 punto para estos grados de libertad y para lo demás. Ese es el tope, digamos, en la tabla. Por lo tanto, también coincidimos en que es un valor de p menor que 0.005. El valor crítico es el mismo y entonces procedemos a calcular, procedemos a explicar y luego calcular el intervalo. Se realizó un estudio para medir los conocimientos de autocuidado que tienen las mujeres embarazadas y se evaluaron los resultados. Posteriormente se diseñó una intervención para incrementar sus conocimientos. Se realiza una segunda medición y se evalúan los resultados. El estudio incluyó una muestra de 21 mujeres en el primer mes de embarazo a las que se aplicó un cuestionario para evaluar los conocimientos de autocuidado. Después se diseña una intervención que se llama Conociendo y Cuidando mi Embarazo. Al final de la intervención se evalúan nuevamente sus conocimientos de autocuidado y la diferencia entre las calificaciones obtenidas previamente para ver si se incrementaron sus conocimientos. La prueba de té para datos apareados demostró que la participación en el taller Conociendo y Cuidando mi Embarazo incrementó significativamente sus conocimientos en comparación con los conocimientos de base, los conocimientos basales que tenía la mujer. Se procedió a calcular el intervalo de confianza para conocer la magnitud del cambio que se produjo a partir de la diferencia de las medias. Ahí tenemos el valor de la diferencia, el valor crítico y el error estándar. Y tenemos el límite superior y el límite inferior. Y entonces concluimos que después de participar en el taller se produjo un incremento medio en las calificaciones sobre los conocimientos de las mujeres, que fue de 18.8 puntos. Y esto podría ir de 13 a 23 puntos. Bueno, y ahora nos vamos con Wilcoxon para hacer la aproximación a la ley normal. Y nuevamente, bueno, esto ya estaba explicado en la anterior, pero bueno, no está de más repetirlo. Y ahí nuevamente tenemos ya el valor antes, después, la diferencia, y ya están ahí ordenados los valores. Entonces, ya ordenados, vamos a ver justamente el número de orden que le corresponde a cada uno de los valores, eliminando el cero. El cero no va. Y vamos a iniciar con los valores. El número de orden siempre se inicia con los valores negativos. Después se suman todos los positivos, porque estamos esperando a que se incrementen los conocimientos de las mujeres en este taller. 209 de valor de t, que sustituimos en la z correspondiente de Wilcoxon y obtenemos un valor de 3.2498 para una prueba unilateral, porque ellos ya habían planteado que tenía un sentido lo que esperaban. Lo buscamos el valor para unilateral y ahí tenemos el valor último en la tabla. Esta también es una tablita, es la única, y este es el valor último para un valor de significancia menor que 0.01. Nuevamente está ahí puesto por si les interesa hacerlo, ya sea en la calculadora o en el Excel, y considerar los paréntesis. Seguramente ya ni la vuelven a ver, pero por si acaso. Bueno, ahí tenemos entonces ahora, vamos a magnemar. Y en magnemar la vamos a reconvertir a una variable cualitativa para poder calcular las proporciones del antes y el después de la intervención. Ahí tenemos los resultados de las 21 mujeres y procedemos entonces a hacer la sustitución. Esta es la explicación de la intervención.
Y procedemos entonces a hacer y no les presenté a Magnemar, bueno, ese es Magnemar. Vamos a hacer la sustitución para poder obtener los valores sin conocimientos y con conocimientos, para poder calcular la z y la chi cuadrada de Magnemar. Ahí tenemos entonces los valores correspondientes, el valor cuantitativo y después el cualitativo. 0 para 34 puntos y menos y 1 para 35 puntos y más. Bueno, entonces vamos a ver en la tablita nuevamente lo que es el antes después en cada celda, pacientes que antes tuvieron buenos conocimientos y después cambió a sin conocimientos, o sea, después no refirieron nada, o pacientes que antes tuvieron buenos conocimientos y continuaron teniendo buenos conocimientos, o las pacientes que tenían buenos conocimientos, que tuvieron buenos conocimientos y no, aquí no, está equivocado, eso es, que no tenían conocimientos y continuaron sin tener conocimientos, y después pacientes que no tuvieron buenos conocimientos y después adquirieron conocimientos. Le pueden corregir, por favor, a su presentación, porque eso es sin conocimientos. Está bien, no, que no tuvieron buenos conocimientos, yo nada más leí tuvieron, y sin buenos conocimientos al final, está bien. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos la estadística de Magnemar, la Z. Ahí está el vaciado de la misma tablita donde están ya ceros y unos. Hacemos la sustitución para buscar Z y tenemos una Z de 3.2071. La buscamos en la tabla. Ahí están ya que sí es significativa, pero vamos a buscarla en la tabla. 3.2071. Bueno, pues ahí tomamos los enteros y 2 decimales. Empezamos a trabajar la tabla con los enteros y un decimal, 3.2. Lo buscamos, ahí está el valor de 3.2. Y nos queda 0.0. Ese punto 0.0 lo localizamos en la parte superior. Y justamente en donde se cruzan los dos valores es la significancia que corresponde. Para unilateral, la significancia es igual a 0.0007 o la multiplicamos 2 si fuera bilateral. Bueno, y ahora nos vamos a la chi cuadrada. Nuevamente la misma tabla, simplemente la vamos a sustituir en la fórmula de la chi cuadrada de Magnemar. Hacemos la sustitución, un valor de chi cuadrada de 10.2857 para un grado de libertad siempre, porque estamos hablando de una tabla de 2 por 2. Y vemos la proporción de mujeres que antes de la intervención tenían calificación baja. Quienes tenían calificación baja, 3 y 13, que serían los 16 para 76%. Después la proporción de mujeres que después de la intervención tenían calificación baja, y aquí están las que tienen después calificación baja, que son 4 de 21, 19%, 57%, que es el incremento en conocimientos, porque es 76 menos 19, y vamos a la explicación. Bueno, los datos indican que existe diferencia significativa entre la proporción de participantes que antes de la intervención estaban ubicadas en el grupo de mujeres sin conocimientos sobre el autocuidado durante el embarazo, que fue del 76%, en comparación con las pacientes que después de la intervención continuaron en el grupo sin conocimientos, 19%. Al final del estudio se observó un aumento del 57% el grupo de participantes con conocimientos sobre autocuidado durante el embarazo. O lo podríamos explicar por las que no tenían, que tenían conocimientos, sobre el autocuidado durante el embarazo, que fue originalmente solamente el 19%. Y después de la intervención, 76%. Entonces hubo una diferencia, la misma diferencia que tenemos en la parte de arriba, del 57%.
que es el incremento de participantes en el grupo de mujeres con conocimientos al final del estudio. Este sería el segundo ejercicio, que incluye una valoración para una t-test con datos independientes y después los apareamos. Y no les he preguntado, ¿hasta aquí tienen dudas? Dejo de compartir para verlos. Por mi parte, todo bien, gracias. Ok. ¿Puedo proceder entonces a la tercera presentación? Yo tengo una duda, nada Sí, más. sí. Soy Diego. Diego, dime. Para obtener el valor de P en las tablas de Z de Magnemar, entonces no redondearíamos los decimales. Tendría que ser exactamente el entero y dos decimales sin redondear el Lo último. puedes redondear, pero lo buscas en la tabla y tiene que coincidir. O sea, si supera la tabla, como lo hicimos en otras ocasiones, déjame regreso. Permíteme. Ah, pero déjame compartirlo, si no, no lo ves. Espera. Ay, es que estoy al inicio, carajo. ¿Te refieres a esta tabla? ¿A esta? Esta es una tabla completa. Aquí la recorté. Sí. Pero la tabla que les dejé para su examen, que se llevan a casa, está completita. Y esa sí está. Ahora, si te fijas, todos los valores aquí adentro son valores ya de significancia. Por eso cuando refieres a la P, siempre dices P igual a, porque son valores de significancia al interior. Lo que estás buscando afuera es la Z. Claro. ¿Ok? ¿Si era esa la pregunta, perdón? No. No. A Sí. ver, vuelve, repítemela Cuando entonces. buscamos el valor de Z en la tabla de Magnemar, Sí. nos comentó aquí comenta que hay que tomar el entero y dos decimales. Ah, es correcto. Ahora, si se podría redondear el segundo decimal o si los números de atrás lo permiten o forzosamente No, tiene que ser esos. siempre tienes que trabajar para buscar en la tabla el entero y un decimal. Y por lo menos tener un decimal más para poder localizar en la parte superior de la tabla el valor de Z. Ajá. Entonces Okay. siempre tienes que trabajar. Si tu valor de Z, me voy a regresar, este es tu valor de Z. Normalmente te va a dar los decimales, pues que le permitas, tú eres el que le permites cuántos decimales a la hora de hacer el cálculo, ¿no? Es probable que tuvieras aquí un 2.500. Igual los consideras, porque el primer valor en la tabla justo es 0. ¿Sí? Entonces sí, debes mantener los decimales hasta que ya encuentras la solución. Por ejemplo, no sé si en el siguiente ejercicio Es que en el siguiente coincide con estaba... ceros, ¿no? Coincide con ceros. ¿O No, no? venía 10 punto o 2, algo así, pero el tercer decimal, sí había un cero y después había otros más, pero se podían redondear hasta el segundo decimal. Cambian, pero tomó solamente los dos primeros Sí, decimales siempre tomas los dos primeros decimales. y sin ir Sin arrastrando la redondearlo redondeada. sin redondearlo Okay. para que coincida exactamente. Ahora, Ya. mira, fíjate lo que ocurre. Si yo, por ejemplo, aquí pongo 0.3 y resulta que sin redondear era 0.4, ¿no? 0.4, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero lo redondeas y te queda en 3. Entonces, si observas en las significancias, no cambian. Es muy poquitito. Es una cosa total y absolutamente insignificante, ¿no? Porque Claro. cuando haces lo que les comentaba, cuando haces las corridas en los paquetes estadísticos, ni se ocupan de ese punto 0006. Es
.000 y se acabó. 0, ¿Sí? ajá. Eso es lo que ocurre, porque ya la significancia está dada. Es más, la significancia, si no mal recuerdo, justo empieza aquí en el 2. Ya de aquí en adelante, de ahí para abajo, todo es significativo. Todo, Ujú, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que sí, para tener un método de cómo buscarlo en la tabla, pues bueno, se les pide, tomen los enteros, un decimal y localicen. Y después el valor que queda, por lo menos, que queden los ajá, dos últimos decimales, ¿no? Que claro. sería, puede ser 00 o 01 o 02 o Ujú, 03 o 09, ¿no? No hay más. claro. Ah, ok, sí, es muy parecido a la tabla Sí, Z es de la distribución normal, de parecidísima, hecho. sí. Y te digo, si entras ya a la página, al módulo, ahí vas a encontrar la tabla completita. Ujú, sí, ahora sí ya quedó. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Sí. Entonces, a ver, dejo aquí. Ok, para poder subir la otra, cierro esta y ¿cuál me queda? Ah, sí, me queda esta. No, mentira. Acabo de decir una mentira. No, ¿cuál me queda? ¿Cuál cerré? Ya no sé cuál cerré. Espera, espera. Ay, cerré las dos, qué burro. Espérame, déjame abrirlas. No, no, no. Ya lo sé. Déjenme. ¿Dónde? Acá están. ¿Dónde están ustedes? Digo yo. Presentaciones del jueves. Hoy, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí vamos a compartir. Cierro y compartimos. Perfecto. Bueno, este es un siguiente ejercicio, pequeñito también. Este habla de la obesidad de los niños, que es una preocupación para los expertos en nutrición, para los padres de familia, para los profesores. Y se habla de que, bueno, usted es el médico responsable de atender a los estudiantes de la escuela primaria número 7 Francisco de P. Miranda. Falso, toda la información es inventada. Y junto con la nutrióloga, la dirección de la escuela, los profesores, se han planteado la necesidad de hacer una evaluación nutricia de los niños de sexto grado para considerar una intervención educativa preventiva. En una primera etapa se lleva a cabo una valoración del estado nutricional mediante técnicas antropométricas que incluyen peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial y algunas otras mediciones. En una segunda etapa, y de acuerdo con los resultados de valoración, se diseña una intervención educativa encaminada a informar a los estudiantes mediante actividades atractivas acerca de la importancia de consumir alimentos saludables, talleres de preparando y consumiendo nuestros alimentos, o un taller de actividad física grupal, que le denominaron más práctica y más salud. Y en una tercera etapa, al término de 6 meses de estos dos talleres, se hace una valoración para conocer la repercusión de esta intervención en el peso de los alumnos. Entonces tenemos índice de masa corporal, índice, aquí están las denominaciones que se utilizaron, 18.5 como normal a 24.99 y como sobrepeso de 25 y más. Entonces está el índice de masa corporal basal, el índice de masa corporal al final de la intervención y la diferencia de estos. La hipótesis de los investigadores, bueno, de la nutrióloga, los profesores, todos, es que la participación en la intervención educativa bajará el índice de masa corporal de los estudiantes. Bueno, vamos a los datos para buscar la diferencia de estas dos mediciones. Buscamos la diferencia de masa y ahí tenemos la diferencia. Bueno, calculamos de esta diferencia la media, la desviación, la varianza y la n. Ahí están las medias. Ahí están los grados de libertad.
Y una vez que tenemos ya esas mediciones, calculamos entonces el error estándar que corresponde. Calculamos la t-de-Student para los datos ya apareados con la diferencia de las medias de peso, el error estándar, para una t-de-Student de 5.11 para 20 grados de libertad. Ubicamos el valor de 5 por fuera de la tabla para un valor de significancia de P menor que 0.0005. El valor crítico es de 2.086. Vamos a ver entonces esta primera parte de análisis y conclusión, que es rapidísima. Se realizó un estudio para determinar si se observa algún cambio entre la medición basal y la medición posterior a la intervención para bajar el índice de masa corporal. Se estudió el peso traducido en índice de masa corporal de 21 niños participantes a los que se les hizo una valoración de nutrición en situación basal. Posteriormente participaron en los talleres preparando y consumiendo nuestros alimentos y un taller de actividad física grupal, más práctica, más deporte, más salud. Al final de la intervención se calculó la diferencia entre los índices de masa corporal uno a uno de los participantes que obtuvieron cambio en el peso. La prueba de t-de-Student para datos apareados demostró que la participación en los talleres disminuyó significativamente el peso de los estudiantes medido como índice de masa corporal. Para conocer el intervalo de confianza, tenemos entonces ahí la diferencia, el valor crítico y el error estándar. Calculamos el intervalo que va de -3 puntos, porque son puntos en el índice de masa corporal, a 7.98. Concluimos que después de participar en los talleres de la intervención durante 6 meses se produjo una disminución en el peso de los niños medido en índice de masa corporal. Se cuantificó una disminución de 5.667 kilogramos y podría ir de 3 a 7 kilogramos por metro, como lo calculan los nutriólogos, por metro cuadrado. Después vamos a ver la aproximación a Z de Wilcoxon para la ley normal. Y nuevamente ahí está la formulita. Vamos entonces, aquí tenemos la diferencia, después ya está la diferencia ordenada de menor a mayor. Después están ya puestos los valores de orden, empezando con los negativos, 1, 2, 3, 4, 18. El 0 se elimina, 19 y 20. Entonces ahí está la diferencia. Ahí están los valores ordenados. Ahora solo vamos a sumar los valores negativos, porque lo que estamos esperando es que disminuyan los puntos en el índice de masa corporal. Y una vez que los tenemos, son 171 puntos para el valor de T, vamos directamente a sustituir y obtenemos un valor de Z de 1.929 para una prueba unilateral. El más cercano es 1.65 para un valor de P menor que 0.05. Vamos con Magnemar y volvemos a hacer la conversión de cuantitativo a cualitativo en términos de poder cuantificar las proporciones correspondientes. Hablamos de la intervención, de cómo se llamaban estos talleres en los que estuvieron participando los chicos. Y finalmente obtenemos el índice de masa antes, el después y ahora la valoración en términos cualitativos como antes, después. Está en colores por si lo querían utilizar así para cuando después hacen el conteo, como
puede facilitar. Y entonces tenemos que 0 de índice de masa corporal normal, 1 índice de masa corporal denominada como sobrepeso. Bueno, y entonces ya teniendo esto podemos armar, ahí está la tablita, que corresponde al antes y después para los niños que antes tuvieron sobrepeso y después lograron la normalidad, o los niños que antes tuvieron sobrepeso y después continuaron con sobrepeso, o los niños que tuvieron peso normal y después peso normal, y después los que antes tuvieron, le dejé respuesta lenta, no les digo, bueno, lo cambian, por favor, que me voy robando mis mismos cuadritos para explicar. Muy bien, bueno, entonces tenemos ahí la prueba estadística de Magnemar. Ahí está la sustitución. Y la formulita de Z, esta Z tiene 2.530. La vamos a buscar a la tabla. Ahí tenemos los valores, 2.530. Vamos directamente con un decimal, un entero y dos decimales. El entero y el primer decimal lo buscamos y observen que ahí no hay 2.5, entonces nos quedamos en el inmediato anterior. Donde hay puntitos es donde lo recorté. Los otros son los valores normales que están en la tabla. Entonces tenemos 2.3, que es el más cercano a 2.5, y después buscamos 0.03, que sería el valor superior. Localizamos la significancia, 0.0099. Si fuera unilateral, que lo es, por el planteamiento que hicieron el nutriólogo, los profesores y los papás y la dirección de la escuela, y en caso contrario, si no lo hubieran planteado así, fuera bilateral, entonces lo multiplicamos por 2. Pero la significancia ya está puesta ahí, pues un valor de P igual que 0.0099. Bueno, ahora vamos por la chi de Magnemar, que nos va a dar un valor de 6.4 para un grado de libertad, un valor de P menor que 0.025, y decimos que la proporción de participantes antes de la intervención tenía índice de masa corporal normal. Del total de casos en el estudio, 7 eran los que tenían valor normal, y después los que tenían valor normal al final, que fueron 15. Entonces ahí tenemos 71 menos 33, un 38. Y bueno, pues simplemente concluimos. Los datos indican que existe diferencia significativa entre la proporción de niños que al inicio del estudio estaban ubicados en el grupo de índice de masa corporal con peso normal, 33, y la proporción de niños que al final de la intervención se ubican en el grupo con peso normal, 71%. Se observa una diferencia de 38. Esta proporción es el incremento de niños en el grupo para normalidad. O al revés, como lo quieran plantear. Los datos indican que existen diferencias, se mantienen toda la información igualita, entre la proporción de niños que al inicio del estudio estaban ubicados en índice con sobrepeso, 71, que sería el complemento del anterior, y la proporción de niños al final de la intervención, que se ubica en el grupo de intervención con sobrepeso, 33. Hay una diferencia de 38, la misma diferencia. Esta proporción es la disminución de niños en el grupo de índice con sobrepeso al final del estudio. Y tan. Bueno, dejo de compartir y me permito preguntarles si tienen dudas, preguntas, reclamos.